Cuando pensamos en la materia y cómo está constituida, sin duda lo que nos viene en mente es la teoría atómica de Demócrito. En el V siglo ante Cristo nos dictó que el universo y la materia que lo componía estaba compuesta de átomos. Y átomos viene del griego y significa que son entidades indivisibles entre las cuales había vacío. Según Demócrito, pues existían varios tipos de átomos para explicar los diferentes estados de la materia, y estos interactuaban entre sí de manera mecánica. Es la teoría pues, que hoy en día es todavía un poquito cercana a lo que resultó ser la realidad, pero hasta la fecha se ha investigado, sobre todo más profunda, con otras herramientas y otros argumentos, la estructura de la materia en sí. Y vamos a ver cómo hoy en día entendemos la materia de manera un poquito más profunda. Han existido varias propuestas para el modelo atómico hasta el experimento de Rutherford en 1920. Se sondeó un blanco pesado, era de oro, y se observó una deflexión de la sonda sobre el blanco. Y eso demostró la presencia de una carga de masa localizada, y eso era el protón. Es un objeto pues, denso de carga positiva. El protón es parte del núcleo, entonces. Y el modelo atómico fue completado por el descubrimiento del neutrón por Chadwick en 1932. Entonces, ya completo, el núcleo está formado por los nucleones, que son los protones y neutrones, y las cargas negativas están dadas por los electrones. Y después de ese descubrimiento del neutrón, llegaron un montón de otras partículas, tantas que ya fue bastante difícil organizarlas de manera elegante. En los años 60 se propuso que las partículas que llamamos hadrones estaban formadas por entidades más pequeñas, que son quarks, y esas son fundamentales. Eso pensamos todavía hoy en día. Esas entidades tienen etiquetas básicas diferentes. En el caso del modelo que se llama la manera óctuple, es una etiqueta que se llama de sabor, ¿ok? Y esas combinaciones posibles, todas las combinaciones posibles de las etiquetas básicas para pues, 3 quarks para bariones y un quark, un antiquark para mesones, estas combinaciones explicaban el espectro de hadrones conocidos hasta el momento. Y hasta han predecido otra partícula, que resultó pues, después que sí era correcto el modelo, ¿no? Y además de los avances que teníamos en términos de descubrimiento de partículas, hubieron un montón de avances más teóricos. Por ejemplo, se fusionó la mecánica cuántica con relatividad general y eso dio lugar a la teoría cuántica de campos. En esa teoría, pues las partículas se consideran como campos, que son excitaciones del vacío, donde el vacío es el estado de menor energía posible. Las interacciones ya se definieron como intercambio de partículas, que son partículas mediadoras. Si pensamos en la luz, que es la interacción electromagnética, se realiza a través de intercambios de fotones. Entonces, de igual manera, en los años 30 o sea, ya antes del descubrimiento de las etiquetas básicas que acabo de mencionar, Yukawa había propuesto esa idea para interacciones nucleares. O sea, entre el protón y el neutrón, él supuso que la interacción venía mediada por piones, intercambios de piones, y esa idea después dio lugar a lo que son las teorías de norma o teorías de gauge. Entonces, la interacción entre los quarks, que es la interacción fuerte, se media por gluones, es decir, el quark interactúa con otro quark a través de un gluón. Entonces, la imagen más organizada de la estructura que tenemos en este desarrollo que estoy haciendo para ustedes es que los 3 quarks, o sea, los quarks o quark y antiquarks, están unidos por gluones con combinaciones diferentes de las etiquetas básicas. La teoría que subyacente a eso es la cromodinámica cuántica o dinámica de colores, y donde el color es otra etiqueta básica. La dinámica de los campos es tal que la interacción es muy débil cuando las partículas están muy cercanas y es muy fuerte cuando se separan las partículas. Tenemos que separarlas, pero pues es más fuerte la interacción. Ese fenómeno de querer separar las partículas y que no se separen, porque es muy fuerte la interacción, se conoce como confinamiento. Y ese confinamiento permite que se formen los protones y neutrones a partir de quarks y gluones, y eso permite que también existamos nosotros. El confinamiento tiene muchas consecuencias, como lo acabo de decir, que son muy importantes porque podemos existir, pero no conocemos muy bien su origen, no podemos explicarlo de manera fundamental. Otra manifestación que tenemos de la dinámica de quarks y gluones es la generación de masa,
Si bien el mecanismo de Higgs, que es muy famoso, da la masa a los quarks, esa masa es muy pequeña respecto a la masa de los hadrones. Entonces tenemos que entender cómo se genera esa masa hadrónica. Y esas manifestaciones, su origen y otras manifestaciones que son debidas a la interacción de quarks y gluones, encuentran respuestas si estudiamos cómo se mueven y cómo se distribuyen los quarks dentro de los hadrones. ¿Y esto cómo se hace? Se hace por experimentos, por ejemplo, dispersión, como el de Rutherford, como hizo para descubrir el protón. Y en esos experimentos se sondea de nuevo el blanco y con una resolución cada vez más grande que nos permita entonces investigar el protón a resoluciones mucho más altas. Lo que vemos es que cuando la resolución incrementa, vemos que el protón está de hecho constituido de los 3 quarks que llamamos de valencia, los que dan las etiquetas básicas, pero además de eso, cuando incrementamos más la resolución, vemos que también hay muchos pares de quark-antiquark que vienen del vacío y gluones, ¿no? Entonces, queremos entender exactamente lo que está pasando. La teoría tiene que obviamente apoyar lo que se ve en los experimentos, y la teoría en el caso de la interacción fuerte, que es la mecánica cuántica, como ya lo dijimos, en ese caso la teoría, pues, debido al confinamiento, no permite que calculamos con primeros principios la estructura de los hadrones. Entonces hay que usar modelos que, si se puede, modelos que imitan algunas características de los hadrones. Y esos modelos todavía muchos se calculan pues al pizarrón, con un lápiz, es un papel, así horas y horas de cálculo. Y obviamente pues hay modelos que son un poquito más complejos, pero los modelos más básicos, los primeros que se han propuesto, lo que nos dicen, como se ve en las figuras que estamos enseñando, es que nos dice que si tenemos 3 constituyentes, es muy probable que cada uno de esos constituyentes se lleven 1/3 de la cantidad de movimiento del protón. Entonces, eso es una idea que llegó de los modelos básicos, pero obviamente hay modelos más complejos que necesitan un poquito más de trabajo y etc. Por otro lado, obviamente tenemos que ver según lo que ponemos como ingrediente al modelo. Si le ponemos un ingrediente dado, queremos ver si ese ingrediente corresponde a la realidad o no. Entonces, ¿cómo se hace eso? Se tiene que, obviamente, pues, cotejar con experimentos y para eso el paso muy importante es diciendo, tengo esos ingredientes, ¿va a corresponder a la realidad sí o no? Hay que cotejar con lo que se llama extracciones de los experimentos. Y esas extracciones son la parte quizás más importante que nos permiten sacar de la información de manera teórica, sacar información de los datos. Y esos son lo que se llaman ajustes globales, análisis globales, y esos requieren de mucha teoría, estadística y cómputo, y se hacen en grupos más o menos grandes de personas, y entonces se ve que sacando esa información, lo que obtenemos de los datos es un error, una banda de error. Esa banda de error pues significa que podemos sacar información de los datos, pero todavía con una cierta incertidumbre. Entonces, hace falta más experimentos, como los que hemos descrito antes, que nos permitan explorar zonas cinemáticas que no están también constreñidas. Y eso nos permitirá un día, esperemos, entender muy bien la estructura de los hadrones en 1, 2, 3, 4 dimensiones y poder así lograr entender la dinámica subyacente. Obviamente ese esfuerzo es un esfuerzo internacional. Como ven en el mapa, pues la gente trabaja de varios países, en varios ámbitos, que sean teóricos, experimentales, fenomenólogos. Es una meta, una tarea de todos. No es uno solo, es un esfuerzo global que cada quien a su manera contribuye a esa búsqueda de entender la estructura de los hadrones.